Buenas noches. Personalmente, nosotros los dominicanos hemos visto desde la entrada como ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro, esforzarse principalmente por la docencia. Incluso él propuso que dentro del ministerio la parte de la infraestructura se fuera para obras públicas. Obviamente hay reconstrucciones y otras cosas, pero el ministro Andrés Navarro se ha dedicado específicamente a la docencia. Esa es su gran preocupación. Y ahora hemos visto que en las últimas semanas las declaraciones y la posición del mismo ministro con aquellas personas que no hacen una labor y tienen percibiendo un alto salario o poco. Con él vamos a sostener una conversación más allá de la docencia, las construcciones de aulas, ¿por qué no? También hablar de lo político con el arquitecto. En apenas segundos. Esta noche personalmente tenemos como invitado al ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro. Buenas Querido noches. ministro. ¿Qué tal, Mayoane? Ministro, placer que vuelva a su casa nueva vez. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches, Mayoanet, por esta oportunidad. Y buenas noches a todo el público que nos está viendo, ¿no? Ministro, de entrada, usted cuando el presidente hizo el decreto que usted va como ministro de Educación, Sí. usted en el tiempo que tiene como profesional, ¿usted pensó a qué iba para allá? Bueno, cuando me enteré de la designación que el presidente Danilo Medina ya tenía lista para esta responsabilidad, la cartera más compleja y más grande que tiene el Estado Dominicano, el Ministerio de Educación, pues realmente en lo que pensé, Mayobanés, fue en centrarme en las prioridades que el presidente ya tenía fijadas para este segundo mandato. Y para mí es muy importante en la consecución del éxito en cualquier gestión, especialmente si es pública, la concentración en metas y resultados bien concretos que les permitan a uno guiarse y no desviarse o distraerse en temas que posiblemente no sean estratégicos. Entonces, ese fue mi ocupación principal en términos de análisis, reflexión al asumir esta responsabilidad. Nosotros decíamos en la introducción, ministro, que usted se ha centrado en el asunto de la docencia, Sí, para con los estudiantes y sí, los profesores. la calidad educativa. Porque el presidente me planteó desde el inicio que él deseaba que este segundo mandato se centrara tanto en inversión como en actuaciones, en la búsqueda de la calidad educativa. Hay que recordar que en el primer mandato la inversión en educación se caracterizó fundamentalmente por la producción de infraestructura a gran escala en todo el territorio nacional, edificaciones escolares, el establecimiento de la jornada escolar extendida, algunas acciones, digamos, sustantivas, como fue la aprobación del nuevo currículum por competencia, ¿no? Que ese es un tema medular en la transformación de la educación. Pero en términos de visibilidad, el gran peso y de inversión realmente gruesa fue en lo que yo llamo factores condicionantes de la calidad, que crean, digamos, la atmósfera necesaria para la calidad, pero que no te generan calidad per se. Entonces, en este segundo mandato, ya el presidente me pidió, vamos a invertir en factores determinantes de la calidad educativa, como es la formación de los maestros, por eso tú señalas que me ves más atento a estos temas. ¿Hay una gran inversión para eso? Sí, extraordinaria. Como se sabe a nivel internacional,
yo diría la piedra angular de una educación de calidad es la formación y la calidad del maestro, del docente. Para esto tenemos una política muy importante que es de formación del docente y fortalecimiento de la carrera. Y en este sentido tenemos dos niveles de actuación. Un primer nivel que es a lo que se llama formación inicial del maestro, es decir, del maestro del futuro, aquel que va a estudiar en la universidad licenciatura en educación. Para esto tenemos prevista la entrega, la disponibilidad de 20.000 becas para estudiantes que decidan tomar. Usted ha vuelto a incentivar a esa gente de pedagogía. Claro, que estaban fuera ya de las universidades y no tenían el ánimo de... Sí, y de los estudiantes que están terminando el bachillerato y que pueden ver ahora una gran oportunidad en estudiar alguna licenciatura en educación, porque estos estudiantes, aquellos que apliquen y aprueben los mecanismos de evaluación para entrar a la carrera, ahora mismo se tienen dos mecanismos, lo que se llama la prueba POMA y también una prueba de aptitudes docentes que se denomina College Board. Esas dos pruebas han sido instituidas por el Ministerio de Educación Superior, que todas las universidades ahora en las licenciaturas de educación tienen que aplicar para que un estudiante entre. Ya no es de puertas abiertas a quien quiera, sino a quien tenga el potencial para estudiar pedagogía. Así que hay un gran cuidado ahí ahora. Sí, y entonces esa inversión de 20.000 becas para estudiantes que opten por licenciatura en educación representa, en términos ya de presupuesto, más de 10.000 millones de pesos. Ahora, fíjate, Mayohané, la visión del presidente. Como él está en serio en la transformación de la educación, esta inversión no es para resultados inmediatos. Porque, es un proyecto de nación. Claro, porque la inversión en la formación del docente del futuro, que los primeros se van a graduar es dentro de 4 años, y las siguientes generaciones de maestros, pero ya estamos invirtiendo en eso ahora, que es un resultado que no se va a dar en este cuatrenio necesariamente, pero nuestro presidente está apostando al futuro independientemente de quién puede estar gobernando para cosechar ese beneficio, porque ese beneficio ya no lo va a cosechar un mandatario, lo va a cosechar es la nación dominicana. Y es ahí que está centrado el presidente Danilo Medina, pero también tenemos ahora prevista una inversión en los maestros del presente, que es una inversión ya en formación continua, que bajo una estrategia internacionalmente probada, y ya aquí en el país la hemos probado con éxito, que es la formación centrada en la escuela. Es decir, ya el maestro lo vamos a formar en términos de renovación de sus conocimientos, pero dándole seguimiento en el aula. No es simple y llanamente teorizando en el aula de una universidad, sino en su espacio de ejercicio docente. Así es que estamos apostando a esta gran inversión en materia de calidad educativa a través de la formación de nuestros profesores. Usted sabe que usted ha creado un gran dilema en los colegios privados, con la fuga de los profesores, que ahora están entusiasmados con las tandas extendidas. Sí, incluso la directora del colegio privado le dijo al gobierno y a ustedes que es una competencia desleal. Sí. Fíjate que, Mayohané, lo que pasa es que nosotros estamos en una sociedad cuya apuesta a la calidad se ha centrado fundamentalmente en el sector privado, en cualquier ámbito, tanto en servicios que no son de primera necesidad o básicos como en servicios básicos. La calidad comúnmente está referida al sector privado. ¿Qué pasa? En las sociedades que han evolucionado hacia el desarrollo, esa situación se va modificando y es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo en la educación la transformación de que esto ya en ese servicio en el ámbito de lo público está adquiriendo unos estándares de calidad poco a poco, no ha sido un cambio radical y todavía nos falta por recorrer, pero que ese cambio en la calidad, ya esa mejora, va haciendo en la clase media de mucha atención como una opción para servirse
de esa oferta que está haciendo el Estado. Entonces, eso ha dado que estudiantes, familias que tienen sus hijos en colegios privados, ya se estén dando cuenta que se puede confiar en la oferta educativa en el sector público. Para que tengas una idea, desde el año pasado a migraron 60.000 estudiantes de colegios privados a nuestras escuelas públicas. Pero eso es positivo. Tiene un impacto, digamos, de corto plazo, que podríamos decir adverso a la oferta privada en determinados niveles o sectores de la sociedad, pero a la larga el beneficio social, lo que llamamos el bien público que genera la calidad de la educación, va a tener un impacto extraordinario en los sectores populares, pero también en la clase media. Hay que recordar que nuestro presidente tiene una concepción de que el desarrollo de la República Dominicana debe apuntar hacia una sociedad fundamentalmente de clase media, de que las personas que están en sectores hoy en día con limitaciones de ingreso, se les generen las condiciones, y la educación es una de ellas, para que puedan desarrollarse y apostar más a un país de renta media y sectores predominantemente medios. Ahora bien, ante ese impacto hemos tomado varias decisiones que de alguna manera administran el impacto adverso que pueda tener en el sector privado. ¿Cuál? Hemos dado la opción de que los colegios privados que por una u otra razón entiendan que deben pasar al sector público lo puedan hacer sin perder su identidad, ni tampoco la organización perder la gestión del plantel. Por eso hemos establecido el formato de cogestión. Cogestión, ¿qué quiere decir? Que un colegio privado, ya sea de una organización confesional, es decir, agrupación católica o evangélica, o ya sea no confesional, que puede ser el colegio de una familia, si por determinadas condiciones entienden que es más conveniente para mantener el servicio de calidad que han estado acostumbrados, pasar al sector público, poder hacerlo bajo un contrato de cogestión que tiene una temporalidad de 10 años renovable. Ese contrato lo que permite es que el Ministerio de Educación asuma los gastos del colegio de operación, la nómina administrativa y también la nómina docente. ¿Cuándo inició eso? Eso tiene, comenzamos con ese formato en el Ministerio de Educación. Con la Iglesia Católica me parece que usted ha hecho algo. Así es. Ya hace varios años que se comenzó, aproximadamente 3 años. O sea, eso viene ya de la gestión pasada. Okay. Nosotros ahora le hemos dado continuidad porque es algo ya propio del sistema de la revolución educativa. ¿Y han aceptado muchos colegios? Sí, por ejemplo, con la Iglesia Católica hace unos meses firmamos un acuerdo, un primer acuerdo, porque hay digamos, un convenio marco, y dentro de ese convenio marco entonces firmamos ya un acuerdo específico para pasar a 127 colegios de la Iglesia Católica, tanto de arzobispados, obispados y también diócesis, como también de organizaciones religiosas, de monjas, de sacerdotes religiosos, y ya pasaron esos 127 colegios que van a operar ahora como público desde el 21 de agosto de este mes. Ahora bien, se convierten en colegios de oferta gratuita, ya no hay cobro de matrícula por estudiantes, y tiene... Ese es un gran alivio, ministro. Sí, claro, pero además... Para la familia dominicana. Pero además, Mayobanet, con la particularidad de que la congregación religiosa, la iglesia evangélica o la familia que lo estaba gestionando, se queda gestionando con su estándar de calidad acostumbrado, con el plus que generan, por ejemplo, reglas. Sí, y con el plus que genera la educación de organizaciones religiosas, ya sean católicas o de otra denominación, que viene siendo un valor agregado al sistema público. Y es sabido por toda la sociedad dominicana que estas organizaciones tienen una calidad en la gestión de la educación extraordinaria. Entonces, los maestros que ya pasaron su concurso pueden ser nombrados en carrera. Los que no han tomado el concurso de ley
para entrar a carrera, nosotros los nombramos administrativamente hasta que ellos puedan aprobar su concurso. Ministro, me dicen que para tomar el curso y ya calificar como maestro, como que se le hace tan difícil, a veces dice, mira, pasé con tanto y sí, que es difícil, ¿verdad, maestro? Sí, ahí lo que pasa es que entra de alguna manera en cuestionamiento el mismo sistema, que es lo que nosotros, es uno de los males, yo podría decir estructurales que tiene el sistema de la educación. De alguna manera, durante años en las universidades se ha estado formando un maestro que no necesariamente es el que requiere el sistema educativo preuniversitario. Ese mal ya lo hemos resuelto. ¿Por qué? Porque ya entre el Ministerio de Educación Superior, que es el que norma los programas y los planes de licenciatura a nivel universitario, y nuestro Ministerio de Educación, se ha establecido una alianza estratégica donde lo que hacemos en educación preuniversitaria ahora tiene una contraparte en la educación universitaria que le da coherencia. Por eso es que los nuevos, el Ministerio de Educación Superior o el Consejo Nacional de Educación Superior aprobó una normativa en el año 2015, la norma 915, que establece los nuevos programas de formación de los docentes del futuro universitario. Pero ese programa es totalmente coherente con el programa que nosotros estamos estableciendo en la escuela. Entonces, ese mal se va a ir superando gradualmente. Ahora, ¿qué es lo que yo una decisión que he tomado para los profesionales de la educación del presente que deben tomar concursos de oposición para ingresar a la carrera? Es generar lo que se llama un curso propedéutico que les permita estar preparados para tomar las pruebas, porque yo estoy consciente que a veces un aplicante no supera la prueba, no tanto porque no tenga conocimientos o habilidades, sino de repente no está familiarizado, y no está familiarizado de repente con los instrumentos de evaluación. Entonces creo que ya hicimos un curso. ¿No se le dan oportunidades, ministro? Sí, porque puede aplicar al próximo concurso, nadie queda descalificado. Por ejemplo, en este caso, en el último concurso que hicimos en el primer trimestre de este año, aplicaron en definitiva después de las depuraciones 12,000 personas, de las cuales fueron aprobadas por los 3 niveles de mecanismos de oposición, es unas 6,400 personas. Ya nosotros tenemos en nuestra base de elegible unos 6,400 profesionales de la educación. ¿Tantos? Sí, porque ¿Cuál es la necesidad del ministerio? La proyección nuestra de aquí al 2020 son unos 20,000 maestros más, porque hay que recordar que con este formato de jornada escolar extendida, donde ya un profesor es una tanda, no son varias tandas, un solo profesor, eso genera en el sistema una demanda mayor que la tradicional. Y por esa razón por eso es que estamos ofertando 20,000 becas que mencioné ahorita, porque precisamente la proyección que hay es de un número similar de nuevos docentes. Ministro, ¿cómo usted asimila la preocupación de la familia dominicana, esa clase media, con la entrada escolar ahora, los útiles escolares, que eso es una mortificación terrible durante muchos años? Nosotros hacíamos una crítica los otros días que no es el gobierno de Danilo Medina, eso es una tradición. ¿Cómo usted por lo menos trata de subsanar esa situación? Bueno, yo he tenido varios encuentros con las asociaciones de padres y madres de las escuelas, en este caso de las escuelas privadas o de los colegios, ¿no? Y también con la asociaciones de colegios privados. Y este es uno de los temas que ha salido en las mesas de debate, lo que es la tarifa de la matrícula escolar en el sector privado, lo que es el cambio permanente de las ediciones de los libros, que genera también gastos necesariamente o muchas veces inoportunos para la familia. Y entonces ahora estamos al interno del ministerio
condensando todos estos problemas, pero también una serie de propuestas que me han hecho para nosotros tener un segundo diálogo. A mí me interesa, Mayohanet, que el Ministerio de Educación supere su tradicional competencia de solamente ser un ente regulador en el sector privado de la educación y convertirnos también, además de regulador y ser más eficiente como regulador, pero también a tener un rol facilitador de la educación privada, porque la revolución educativa no es en el sector público, tiene que ser en todo el sistema de educación. ¿Usted cree en esa revolución? Claro, claro que sí, creo firmemente. Y déjame decirte, cuando en mi época de estudios de maestría, yo estudié en una escuela marxista en la Ciudad de México. Mi formación es científica, es basada en la metodología del materialismo dialéctico. Y resulta... Se tiró muchos libros de esos grandes. Sí, así es, así es. Pero resulta que en una ocasión un maestro muy revolucionario de un partido de izquierda de México nos expresó algo que a mí me dejó boquiabierto. Y él decía que para que una revolución tenga éxito hay que tener también un sentido de fe. Y eso en un contexto de análisis marxista como que era contradictorio. Pero yo creo mucho en esto, Mayohanet. Para usted llevar a cabo una revolución, no importa su ideología, tiene que tener mucha fe. Y nosotros, comenzando por el presidente Danilo Medina, que está dejando toda su vida en este esfuerzo, es porque cree firmemente que lo que estamos haciendo va a transformar la República Dominicana. Y yo lo vivo cada vez que visito las aulas y veo esa nueva dinámica de los maestros con los niños y ciertamente que como es un camino novedoso el que estamos trillando, tropezamos, estamos cometiendo errores. De repente los procesos no son tan ágiles como esperábamos, pero estamos haciendo camino al andar en la educación con esta revolución educativa. Yo creo en eso porque hay que tener mucha voluntad. Recuerdo muy bien que usted estaba, creo que en Barahona, a las 9 de la noche, algo que se derrumbó por allá, una escuela. Sí, así es. Y la dirección de comunicación del ministerio, al instante estábamos transmitiendo aquí, me la pasó por el celular y digo, bueno, déjeme confirmar con Miguel Medina si eso es cierto, porque y me dijo, sí, estamos aquí en Barahona a las 9 de la noche. Sí, así es. Entonces hay que tener fe y voluntad también, ministro, porque para hacer todas esas cosas, y usted ir allá a Neiva, ir entonces a Higüey a probar una comida con los muchachos, eso no es asunto de bulto, como se dice, ministro, porque hay que tener fuerza y voluntad para hacer eso. Bueno, si el que tiene fe en algo, entonces produce en sí mismo esa fuerza de voluntad, esa entrega, ese compromiso, porque está entregando tiempo y vida en algo que cree, que no necesariamente sus resultados lo va a poder ver y disfrutar, pero que está apostando a que otros puedan verlo y disfrutarlo, ¿no? Decía en una entrevista Tomás Borges que le hizo a Fidel Castro, que luego generó un pequeño libro, decía que no hay testimonio más noble de aquel que empeña su vida en una causa sabiendo que sus resultados es muy probable que no lo pueda ver, pero que cree firmemente en la validez de esa causa. Ministro, ¿usted nos permite irnos a una pausa y retornamos, por favor? Así es. El arquitecto Andrés Navarro, ministro de Educación, está con nosotros aquí en Personalmente. Ministro, ese periplo que usted lo dijo hace 3, 4, 5 meses atrás, de que iba a ser una auditoría face to face, y lo ha logrado, obviamente. Algo quedó por ahí, algo quedó mal, algo bien, pero usted decía en el día de ayer, creo que fue en el día de ayer, que hubo unos 4.000 y algo de profesores y unos 3.000, alrededor de 8.000, y que 4.000 fueron ubicados, y esos 3.000 y algo, ¿dónde quedarían, ministro? Bueno, Mayohanet, lo primero es que esas 3.000, más de 3.900 personas que luego de la
revisión, la última revisión de la auditoría, definitivamente no se pudo confirmar ni tener ningún soporte, ninguna evidencia de que están ejerciendo alguna función en el ministerio. No podemos catalogarla de maestros. Son personas que aparecen en la nómina y no están ejerciendo ninguna función. Por eso que yo no quisiera afirmar que son maestros que no trabajan. Para mí sí, usted lo había dicho el antes, maestro sí. que trabaja, que labora, que ejerce el magisterio es el maestro. El que no ejerce el magisterio no lo podemos catalogar de maestro. Entonces son personas que de alguna forma, por tiempo atrás, ahora estamos haciendo el análisis desde cuándo este volumen de personas ha estado incorporado a la nómina, pues no se presentó ninguna evidencia. Nosotros ahora vamos a hacer un escaneo de nombres y apellidos, a ver quiénes son esas personas. Y en definitiva, lo que procuramos es sanear la nómina docente, porque es una de las condiciones para fortalecer la carrera docente, pero también para procurar el respeto al ejercicio del magisterio, que esto es muy importante que la población sepa y fundamentalmente la comunidad educativa. La carrera docente debe ser sagrada para todos los que estamos en el sistema educativo y especialmente para aquellos que gestionamos el sistema educativo. Y con este saneamiento no solamente implica la identificación de todo aquel que no está laborando y su desarraigo de la nómina, sino también que implica la identificación de dónde están los que están laborando en el magisterio, para que si algún maestro fue trasladado de un centro a otro, de un centro educativo a otro, ahora en la nómina aparezca ya formalmente ese traslado y el maestro pueda tener quietud, pueda tener seguridad de todos sus derechos. Pero también, Mayo Banesh, este saneamiento de la nómina es una condición fundamental para hacer la evaluación por desempeño, porque ahora nosotros tenemos la seguridad que la evaluación se le va a hacer al maestro real y se le va a hacer en el lugar donde está ejerciendo su función. Mal haría yo abocarme a una evaluación por desempeño en una nómina corrompida, donde envíe evaluadores a lugares donde no están los maestros o envíe a evaluar a personas que no son maestros, que no ejercen el magisterio. Entonces, esta es la gran importancia de dar este paso importante, que vamos a tomar todas las acciones del lugar en términos de normativa, de marco legal, para blindar la nómina docente y evitar que hechos de esta naturaleza se puedan repetir en el futuro. Para mí, lo que estamos haciendo es una apuesta a una nueva institucionalidad en la gestión del Ministerio de Educación. ¿Hay atraso de pagos a algunos profesores que estaban...? Sí, nosotros en esta auditoría, con una nómina tan compleja de más de 90,000 docentes distribuidos en más de 6.500 centros educativos en todo el país, se genera un margen de error. Nada más hay que calcular si el margen de error fue de 4.000, algo más de 4.000 docentes, versus un universo de 90,000, nada más hay que recordar que el 10% de 90,000 son 9,000. 4,000 serían menos del 5% de margen de error. Esto es un margen de error tolerable, claro está. Yo me apeno y lamento que ese número de maestros hayan pasado por la molestia de que se le haya bloqueado su salario. Ellos se lo van a agradecer después. Porque la yo evaluación viene ya. Sí, yo tengo la esperanza que algún día esos maestros puedan comprender la importancia estratégica de una acción de esta naturaleza, que obligatoriamente tenía que tener un margen de error, Mayo Banesh, porque la práctica fue por muchos años estar trasladando maestros
de un lugar a otro sin reportarlo oficialmente en la nómina del ministerio, y esto te va generando unas distorsiones y una debilidad en la data de la nómina, que el día que tú intentes, digamos, resolver el problema, entonces se genera ese margen de error. Pero ya hemos asegurado que antes del día 15 de este mes de agosto se le haga el depósito retroactivo a esos docentes, y de ahí en adelante vamos a seguir. Hay más pasos, el proceso no ha terminado, porque el siguiente paso es la verificación, la auditoría en rigor de la nómina de todo el sistema de adultos o el subsistema de educación para adultos, que son las escuelas nocturnas y las de fines de semana, que son las preparas. Entonces, ese es un segundo paso que vamos a estar dando en lo inmediato. Ministro, ¿usted cree que usted no puede a veces encontrarse unos inconvenientes con los políticos que le dicen, mira, ahí se me fueron 25 de mi gente? ¿Tú sabes cómo es esto, Andrés? Sí. ¿Usted no piensa chocarse con esa realidad? Fíjate, esa es una probabilidad, pero hasta ahora, tengo que reconocer públicamente que ningún dirigente político se ha acercado a mí para plantearme revertir alguna acción de esta naturaleza. Bueno. Yo pienso que se ha generado una conciencia en el sector político y también en el liderazgo local para entender que una medida de esta era necesaria, porque una de las condiciones para que las revoluciones tengan éxito es que la sociedad confíe en lo que se está haciendo. Si no hay confianza en lo que se está haciendo, tú vas a recibir una fuerza de oposición, de obstáculo a los cambios que pretendes hacer. Y quienes primero deben confiar en lo que se está haciendo son aquellos que están realizando la revolución. Y por esa razón pienso que hemos tenido, Ministro, mire, el apoyo. Yo estoy aquí. Cuando usted estaba estudiando, que fue con su mochilita, con su bretelito, usted quería ser arquitecto, usted soñó con ser arquitecto, se graduó de arquitecto, fue al bachillerato y todas esas cosas. Usted es político, porque yo lo vi fajado en la circunscripción número 1. Entonces usted piensa crecer y crecer y ser, que si yo quede el partido, el comité político, la gente aquí. Entonces su partido tiene 35, me parece, el comité político. Así es. Y el comité central creo que tiene 600 y pico. No, es pequeño. Entonces también. Es un colador, eso es difícil. Ministro, ¿usted se imagina siendo candidato presidencial del PLD? No, Mayoanech, eso es un cruce de información que pero la pregunta es perdón. Ajá. Yo me estoy olvidando de las especulaciones, porque usted es político, ministro. Claro, sí. Usted secretario del ayuntamiento, jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas, canciller extraordinario, ahora ministro de Educación, grandes responsabilidades, espérese. Sí, así es. Y hay que, no es porque usted está aquí conmigo en vivo, la gente percibe. Mire eso ahí, mire eso. Eso que está ahí, ministro. Mire eso que está ahí. Usted está con su Recuerdo, jefe ese político. Momento, sí. Ministro, yo le estoy diciendo, olvídese de las especulaciones. Porque usted está en la política, ministro. Así es. Y se puede dar la circunstancia de que se dé el caso de que el PLD diga, mira, esta es la persona idónea. Bueno, Mayoanech, ¿Usted no se imagina usted en un proyecto político aspirando a la presidencia de la República, ministro? Mira, Mayoanech, yo te voy a decir algo. Como político, para mí la política es el centro de mi ejercicio público. Y he pasado ya un proceso intenso dentro del partido, desde las posiciones más simples, que es el CPTista. Eso no existe hoy en día, pero existía hace 20 años. Ser miembro de un CTP, que es un comité de trabajo PLDista, pasando por circulista y después toda la ruta hasta llegar al comité central. Claro, yo tengo grandes aspiraciones en la política y como todo ser humano tengo sueños e ilusiones e imaginaciones también. Bueno. Pero en lo que yo estoy claro es que hay que distinguir entre aspiración y ambición. Exacto. Lo que yo no soy es ambicioso. No tengo aspiraciones desmedidas e inoportunas. Y las circunstancias también. Exactamente. Por eso digo e inoportunas. Exacto. Entonces, en la actual condición, yo lo que estoy centrado en hacer un buen papel para el país, para ser leal
al presidente Danilo Medina, que ha sido la persona que me ha dado las oportunidades para yo demostrarle a mi partido y al país que esta generación de políticos tiene mucho, pero mucho que ofrecer a la República Dominicana. Estoy de acuerdo completamente. Sí, entonces, por eso te digo, yo tengo grandes sueños. Yo fui formado en alguna medida con el método ignaciano, con los jesuitas. Y los jesuitas, el método ignaciano te mueve a ti a tener, a diseñar y a trabajar por grandes proyectos, no por nimiedades, sino siempre pensar en grande. Qué bueno. Ahora para mí lo más grande es gestionar la educación en mi país. Bueno. Y si este es el último paso que me tocó dar, lo estoy disfrutando y viviendo con intensidad. Yo le felicito. Sí, hasta aquí es que tenía que llegar. Ministro, para terminar en un minuto, ¿qué tal es fundamental en un ministerio como ese? La parte comunicacional. Fundamental, porque hay que recordar que la educación en gran medida es un ejercicio de comunicación. Y más que nunca de comunicación en doble vía, es decir, de sujetos que comparten conocimientos, competencias y valores. Y por esa razón, la segunda competencia fundamental del nuevo currículum para las escuelas es la competencia comunicativa. Y por esa razón nosotros debemos trabajar con nuestros estudiantes, generar ciudadanos en la escuela que tengan capacidad de comunicar no solamente conocimientos, sino también emociones y sentimientos. Por esa razón, el Ministerio de Educación debe cada día más exhibir capacidad de comunicación, que no es solamente dotar de información al público, sino capacidad de escuchar lo que nos dice la sociedad como parte de una comunicación interactiva. Ministro, sí, agradecido siempre. Bueno, mucho gusto, Mayor. Y le felicito. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias al arquitecto Andrés Navarro, ministro de Educación. Buenas noches.